tal, amigos, amigas, pueblo dominicano y mundo que nos sigues a través de las redes? Aquí se inicia su programa Palabra a Tiempo. Hoy tenemos un contenido importantísimo, interesantísimo, porque tendremos un resumen de las principales noticias que acontecieron durante este año 2017, especialmente en nuestro país y en el mundo. Les recordamos que está Arsenio Valdés en los controles técnicos y que aquí en los comentarios estaremos Algeni Pérez y quien les habla, el ingeniero Jesús Ogando. Algeni. Saludos, ingeniero. Veo que tenemos un nuevo reto. Sí. De eso vamos a hablar al final del programa. Sí. Vamos a cogernos unos minutos para que hablemos, porque para mí fue una gran sorpresa y un gran gozo el saber que estamos creciendo. Amén, así es. Estamos creciendo y qué bueno, porque ahora en vez de uno vamos a tener 2 programas. Pero al final del programa vamos a hablar de ese tema más ampliamente. Estábamos buscando noticias buenas, pero a lo mejor algún televidente se anima y nos llama durante esta hora de programa, que tenemos el número en pantalla, para darnos alguna noticia buena. Pero la verdad es que la mayoría de las noticias que pudimos buscar y investigar de los principales acontecimientos que ocurrieron durante este año, principalmente en el país, fueron muy lamentables y tristes. La mayoría de todas las noticias que transcurrieron fueron muy dolorosas, noticias muy lamentables, muchas pérdidas. Sí, y queremos decirles que no vamos a hacer un resumen de todos los acontecimientos, porque eso es imposible. Pero sí, vamos a algunas, ni siquiera vamos a tratar todas las noticias más importantes. Vamos a tratar algunas noticias de las más importantes que ocurrieron durante este año 2017. Y una de ellas fue el famoso asesinato del periodista, comunicador, abogado, profesor universitario Junior Ramírez. Así es. Vinculado al caso de corrupción en la OMSA. Como ustedes saben, este comunicador, abogado, fue asesinado brutalmente y lanzado a un río con un blog encadenado y con candado. Fue algo brutal. Fue algo brutal que todo el país se conmovió. Pero detrás se descubrió, luego de esa muerte, que había un tramado de tratar de ocultar un tramado de corrupción en la Oficina Nacional de Servicios de Autobuses, OMSA, lo cual en el día de hoy está en los tribunales, porque ahí se destapó ese problema. Lamentamos la muerte, la pérdida de Junior, de ese abogado, que tenga que ocurrir muertes, porque aquí en el país, hasta que no ocurre un muerto, no se trata nada. No nos damos cuenta de la realidad de lo mismo ocurrió con el caso de el CEA, los terrenos del CEA, que se vendían inapropiadamente 3 y 4 veces, y tuvieron que haber 3 muertos en San Pedro de Macorís, 2 comunicadores y la persona afectada, que también murió varios días después, que aunque las autoridades dijeron que él se había suicidado, el suicidio más raro fue ese, donde tenía varios disparos, entre ellos uno por la espalda, pero eso fue lo que nos dijeron. Sin embargo, lo triste del caso es que ese entramado de corrupción que había en el CEA, donde habían personas que
terrenos que se le vendían a 4 y 5 personas diferentes. El mismo terreno. El mismo terreno. Entonces había mucho, una situación muy difícil allí. Y luego de que ocurrieron estos muertos, se destapó esta situación de esta corrupción y perversidad que había en el CEA. Quiera Dios que algún día nosotros en este país podamos trabajar, darle seguimiento, que las autoridades judiciales le den seguimiento a los casos, a veces hasta por el rumor público, como dice, y que se pueda investigar antes de que ocurran estos hechos lamentables de pérdidas humanas. Entonces hay algo, ingeniero, y yo me pude haber dado cuenta de esto hace como 5 o 6 años atrás, que hay personas que creen más en una persona de barrio que esté vendiendo terreno antes de ir a las autoridades, o sea, a la persona que está capacitada para este tema. Sí, es así. Entonces por eso que se venden el mismo terreno 3 y hasta 4 veces. Sí, porque a veces nosotros los dominicanos nos gustan las cosas que son por la izquierda, como dicen, que hay que darle una vuelta. Entonces nunca se hace un documento. Nos gustan las cosas fáciles y lo fácil sale caro. Hay un dicho que se ha convertido ya en una ley, prácticamente se está convirtiendo ya en una ley de negociación. Y es, si el negocio, oiga bien, parece demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que no sea verdad. Oye, si el negocio parece demasiado bueno para ser verdad, oiga, no lo haga el negocio, porque va a cometer un error y va a perder, porque lo más probable es que no sea verdad. Y hay muchísimos casos. En estos días, hace un par de años aquí, engañaron a muchísima gente con un negocio que vino al país con unas ilusiones de que iban a ganar muchísimo dinero. ¿Y qué pasó? Que esa compañía se declaró en quiebra, desapareció y se robó el dinero de muchísima gente. Pero no solamente eso, señores. Actualmente, ahí por los Girasoles, están vendiendo un terreno baratísimo. Y alguien me llamó para preguntarme. Yo le dije, mira, un terreno que te estén vendiendo por ahí en ese precio que tú me estás diciendo, yo no invierto mi dinero ahí, porque esos chelitos son mal invertidos. Traen sus consecuencias. Yo siempre digo que si el negocio, oye bien, si el negocio que tú vas a hacer, el negocio que viene alguien a plantearte que para hacerlo contigo, si es malo, no lo hagas, porque es malo. Es malo, ya. El negocio es malo. Ya tú lo sabes. Si ya tú sabes, lo viste, que lo analizaste y viste, no me conviene, usted es un mal negocio, ¿por qué hacerlo? Si es malo, ya no lo hago. Y la mayoría lo hacen. Si es bueno, si el negocio es bueno, oye bien, examínalo con lupa. ¿Por qué? Porque a veces nosotros cometemos el error, como tú dices, de comprar algo o de hacer un negocio, y luego de que nos metemos es que nos damos cuenta de que las cosas no eran como nos la plantearon, como nos la enseñaron, como nos la dijo el que quería hacer el negocio. Y usted sabe que la mayoría de los que hacen este tipo de negocio se meten en el problema por no consultar. Así es. Porque si usted, exacto, si usted busca, mire, por ejemplo, yo en mi caso, si yo sé que con Dios mediante tenga un terreno, yo tengo quien me va a examinar el terreno. Claro.
Y otra cosa, si tú vas a comprar un vehículo, vete con un mecánico de confianza. Exacto. Que el vehículo. Así es. Entonces, si el negocio es bueno, examínalo con lupa. Ahora, si el negocio es exageradamente bueno, que tú te vas a ganar, los márgenes de beneficios son altísimos, entonces para examinarlo búscate un microscopio. Quiere decir, examínalo mucho más minuciosamente, porque esos negocios que vienen con grandes márgenes, con márgenes fuera de lo común, fuera de lo normal, no son, pueden ser, generalmente son un error meterse en eso. Mire, por ejemplo, a mí, yo le podría decir que hay personas que le saben dar un lavado de cerebro a una persona que tenga muy pocos recursos, que le dice, mira, si tú te metes en esta empresa por estos productos que tú vendes, tú te vas a ganar tanto. Y tú dices, ok, ¿qué tiempo tú tienes ya en este negocio? Ah, yo tengo tanto tiempo, pero que tengo que ir escalando. Y tú dices, pero no veo. Así es. Entonces, examine bien porque usted tiene vista. Usted puede indagar. A mí me pueden proponer el negocio que sea y yo voy a tratar de llegar a la matriz de este asunto para saber qué tan beneficioso en verdad puede ser y si es rentable. Mira, hay un negocio que cuando a mí me lo plantearon fue cuando estaba comenzando hace un año y pico. El famoso negocio del Bitcoin, que es una moneda virtual. Y según me lo plantearon, al principio yo investigué y no quise meterme. Y aún todavía no me meto en eso. Pero según los analistas, el negocio parece que es real. Parece que es bueno. Parece que hay muchos beneficios. Un Bitcoin que costaba centavos cuando ellos iniciaron, ahora cuesta cientos de miles de dólares. Y el que hizo negocio al principio con eso, ahora tiene grandes beneficios. Pero yo tengo mis reservas. Y yo pienso que es una burbuja que algún día va a explotar. Al principio todo se pinta como color de rosa, pero cuando los resultados empiezan a caer... así es. Entonces, otra de las noticias que ocurrieron durante este año fue otra muerte, que para mí, o creo que para nosotros, Algeni, es la noticia más trascendental, porque mire, fíjese, lo que ocurrió con Junior en la onza y lo que ocurrió con los muertos del CEA en San Pedro de Macorís fueron noticias que conmovieron al país. Pero la muerte de wow. Emily Peguero, esa jovencita de 16 años, está en pantalla. Esa fue la noticia más impactante, independientemente de que hubieron noticias aquí de los casos de Odebrecht, de el famoso Quirinito, como vamos a tratar más adelante, de lo que hablamos ya del CEA, de lo que hablamos de la ONSA y otros temas. Realmente la noticia, si hay que escoger una información, una noticia, un acontecimiento para marcar este año 2017, lamentablemente la lista la encabeza esa jovencita Emily Peguero de 16 años, que fue asesinada embarazada brutalmente, con una componente entre su novio que la había embarazado y la madre del novio, que están presos. Involucraron a diferentes personas que trabajaban en la casa y diferentes personas que acercaron a esa familia, lo involucraron. Hubo uno que por esconder el cadáver
cobró 100,000 pesos y ahora está metido en un lío grandísimo por ganarse esos chelitos. Y yo no sé cómo es que hay gente que no tienen conciencia, porque es que no todo el dinero se toma. no solamente que no tienen conciencia, que no tienen el más mínimo nivel de raciocinio, de análisis. No, que no. De decir, pero por 100,000 pesos yo me voy a meter en un lío grandísimo. Y tú no sabes que... Bueno, el caso es que lamentamos ese fallecimiento, ese asesinato de esa jovencita. Una jovencita que luego de que el novio la embarazó, y entonces quería sacarle el muchacho. No se quiso hacer responsable. No se quiso hacer responsable. Y la madre, apoyadora, apoyando a su hijo, se metieron en un problema mayor. Problema no solamente que se metieron en un problema mayor, sino que asesinaron a la criatura que estaba en su vientre, que era el hijo, el nieto tuyo, el nieto de esa mujer y el hijo de tu hijo. O sea, que estamos hablando de un asesinato doble, de dos seres. Dios mío, dos seres. Pero mataron también a una flor que estaba en la flor de su juventud, una niña de 16 años, que de por sí en hombres tengan control de sus impulsos. En estos días ocurrió, ahora mismo está en la palestra pública en estos últimos días otro asesinato de una muchachita de 14 años que un irresponsable la mandó a comprar algo y luego la agarró en la casa y la violó y la estranguló y apareció muerta de manera horrorosa. Señores, ¿a dónde vamos a llegar en este país? Entonces, Emily Peguero fue la noticia más trascendental de este país durante ese año 2017. Conmovió hasta los demás países. Y quisiéramos que hechos como estos se frenen y que no sigan cometiéndose. Que nosotros podamos tener, que los hombres y mujeres de este país puedan tener control de sus deseos, de sus emociones, de sus intenciones. Así es, y no tanto esto, ingeniero, sino que también tenemos que crear lo que es un poco más de concientización hacia nuestros hijos. Hay ropas inadecuadas que usted sabe que no se le puede permitir a las jovencitas porque están impulsando a algunas personas que son un poco débiles emocionalmente, sexual, y cometen estos abusos. Así es. Otro caso de otra noticia que ocurrió durante este año fue el inicio de lo que se ha llamado la Marcha Verde. La Marcha Verde que inició en enero de este año, producto de una noticia que salió a la luz pública en diciembre del año pasado, que es el caso de Odebrecht. Odebrecht se ha batido muchísimo en el país. Esa corrupción, impunidad, robo del erario público, la Marcha Verde que ha salido a defender, a exigir apelar el fin de la impunidad, el fin de la corrupción en nuestro país, y que no es solamente el caso de Odebrecht, los grandes problemas de corrupción. Ya hemos mencionado aquí el caso de la OMSA, el caso del CEA, el caso de la OISOE, que aunque no ocurrió durante este año 2017, también está pendiente. Los otros casos de corrupción que se conocen en el país, la venta de la compra de los aviones super tucanos,
Los escáneres. Los escáneres de la Junta Central. Que todavía no han dado respuesta de esto. Porque ¿cómo es posible que compran estos aparatos electrónicos para una jornada de votación y que en el mismo momento no hayan funcionado y que lo hayan tenido que hacer de la forma remota que se hacía anteriormente y que este caso se quede así, o sea, que esta inversión se quede así? No. Y estamos hablando de casi 40 millones de dólares. Equivalente a casi 2.000 millones de pesos. Pero no solamente eso, Algeni. La compañía que vendió esos escáneres, que nunca funcionaron. ¿No le dieron garantía? No, están exigiendo ahora unos 14 millones de dólares que quedaron pendientes. Que quedan pendientes por pagárselo. ¿Tú crees eso? ¿Y entonces? Y lo más lógico, lo más probable es que cojan y le paguen ese dinero a esa compañía, a pesar de que esos equipos no funcionaron. Señores, pero estamos... ¿A dónde que vamos a llegar? ¿O no será que quieren agarrarse de ahí de decir que le faltaron unos millones por pagar, para no decir que ahí venía lo que es la garantía? Porque todo lo que usted compre hay que darle una garantía, y más de unos equipos de este índole. Así es. Entonces, la Marcha Verde, que surge a raíz de los escándalos de corrupción encabezado por el caso de Odebrecht, que conmocionó toda América Latina y gran parte del mundo, y que este país, que debió haber sido quien encabezara esas investigaciones, porque en el Palacio Nacional era donde estaba, de República Dominicana, era donde estaba el centro de operaciones de Odebrecht, comenzando con Joao Santana, que era el maquinador, el que orquestaba todo lo que ocurría con esos planes y esas negociaciones que hacían esa empresa en diferentes países. Y tenía su oficina en el Palacio Nacional y desde allí despachaba. Entonces, la Marcha Verde, que estamos mencionando entre las noticias que ocurrieron durante este año 2017, inició sus trabajos en enero y todavía sigue. Ha realizado diferentes actividades en diferentes partes del país, en Santiago, aquí en Santo Domingo. Fue sorprendente. Realmente la primera marcha que se hizo aquí en Santo Domingo en enero de este año, creo que fue el día 20 de enero que se hizo, ahí en la 27 de febrero, con Máximo Gómez, inició y terminó allá abajo en el Parque Independencia. La participación de la gente fue algo extraordinario y sorprendió a todo el mundo. Incluso los organizadores no sabían que eso iba a tener el impacto que tuvo, la involucración de tanta gente. Y aquí, la última marcha que se hizo aquí en Santo Domingo fue que inició aquí en la Máximo Gómez, esquina Kennedy, y terminó allá en el Malecón, esquina Churchill. Esa fue otra marcha que yo realmente, ni en la época cuando Peña Gómez hacía sus grandes mítines, había visto una marcha de tanta involucración de gente exigiendo y demandando una causa: el fin de la impunidad, el fin de la corrupción, porque la corrupción está muy ligada a la impunidad. Cuando ocurren hechos como estos que mencionamos, así es, y que no se le no se le dé seguimiento. No, exactamente, no hay régimen de consecuencias en este país. Venden un barrio completo, como vamos a hablar en el segmento siguiente, el caso de los Tres Brazos, que lo vendieron ese barrio y no hay un preso. El caso de Odebrecht, que hubo todos los escándalos que ya ustedes saben y no hay un preso. Y contrario, los que se han tratado de meter presos son quizás los que menos participación han tenido.
porque, dígame usted, César Sánchez, por ejemplo, un hombre que fue el único funcionario que devolvió unos cuantos millones de pesos que le sobraron de un proyecto que le dieron para hacer un proyecto y lo devolvió el dinero. Dígame usted, este señor Andrés Bautista, que todavía está pidiendo que le digan por qué a él lo involucran en ese expediente. Dígame usted, hubo uno que ha sido presidente del Senado durante más del 60% de todo lo que se manejó de Brecht, y ese está limpiecito. Y otros que manejaron quizá el 5, el 10%, y a eso lo meten preso. Entonces, eso es corrupción, eso es impunidad, y es, a eso que nosotros queremos que se le ponga fin en este país. Así que, Argeni, vamos a nuestra pausa comercial, y cuando regresemos, seguiremos con ustedes pasando revista a las principales informaciones que ocurrieron durante este año 2017. Siga en su programa Palabra a Tiempo. La brisita nos pone alegres, en la baila están los pasteles. La mejor versión de nosotros, sonrisa, música y el moro. La gente se junta, dominicana entera. Llegaron los que faltaban para completar la mesa. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. Juntos llegamos más lejos y seguimos construyendo felicidad y esperanza. Que viva la Navidad. En esta Navidad y durante todo el año, que el amor, la unidad, la ilusión, la alegría nos recuerden que solo un país de gente que trabaja continúa avanzando. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Por favor, en efectivo. ¿Y van a querer factura? Siempre que te pregunten eso, ponte vivo. Paga como tú quieres, pero pídelo todo con factura para consumidor final. Las facturas te protegen siempre. Ojo, familia, al momento de adquirir bienes y servicios para tu evento, fíjate que tu factura tenga los elementos necesarios que la hacen válida y aseguran que el ITEVIS que te cobran no se quede en el negocio. Ya saben, novatos, que no se queden con el ITEVIS. Sí, con factura para consumidor final, por favor. Revisa tu factura. Seguimos en su programa Palabra a Tiempo. Les recordamos que está Arsenio Valdés en los controles técnicos, y que aunque hace días que ya se integró a los trabajos de cámara y coordinación, a Neudis García se nos había pasado decirles que está ya hace días con nosotros en las cámaras y coordinación a Neudis García, Argeni Pérez y quien les habla, Jesús Ogando. Estamos en los comentarios. Argeni, durante el segmento anterior estuvimos hablando sobre las principales informaciones, noticias y acontecimientos que ocurrieron durante este año 2017, especialmente en el país. Y mencionamos el caso del asesinato brutal de Junior Ramírez. Así es. Ese comunicador, abogado, profesor universitario,
Tocamos también el tema de Emily Peguero. También el de Emily Peguero, que fue también brutalmente muerta, una jovencita de 16 años embarazada, que luego de que el novio la embarazó, se hubo una componente entre la madre de este y él para tratar de sacarle la criatura que te llevaba en su vientre. Ella se negó a eso y entonces en el proceso fue muerta. También tratamos el caso de la Marcha Verde que inició a raíz de los acontecimientos de corrupción de Odebrecht. El 20 de enero fue la primera marcha y que sorprendió hasta los organizadores. No sabían la involucración que iba a tener la población dominicana, que ya está harta de tanta corrupción, de tanta impunidad. Esa es la palabra correcta. Y hablamos también del caso del CEA, de los terrenos del CEA que se vendían. Terreno baldío. Hasta 3 y 4 y 5 veces. Y eso se destapó a raíz de la muerte de 2 jóvenes comunicadores en San Pedro de Macorís y de un adquiriente de terrenos que fue el que los mató a ellos 2, luego él también fue muerto. Esos casos lamentables que ocurrieron durante este año en el país. Ahora, hubo otro caso también en el país de el famoso Quirinito. ¿Quién es Quirinito? Quirinito, el nombre de Quirinito es Pedro Alejandro Castillo Paniagua. ¿Por qué le dicen Quirinito? Le dicen Quirinito porque es sobrino del famoso Quirino Ernesto Paulino Castillo, que fue condenado tanto aquí en el país como en Estados Unidos por tráfico de droga. Quirinito también está en un proceso judicial que ha sido condenado a 30 años de prisión por tráfico de droga. ¿Pero qué pasó con Quirinito? A Quirinito primero lo declararon con una enfermedad terminal, con un cáncer terminal, y buscaron ciertos artificios, buscaron incluso hasta un certificado médico y lo declararon con esa enfermedad terminal. Y luego que con esa declaración de enfermedad buscaron un cambio de la prisión en la cárcel a una prisión domiciliaria. O sea, por asuntos humanitarios, el juez o la jueza, creo que fue una jueza la que actuó, aceptando el certificado médico de que estaba con cáncer, le facilitó el ir a cumplir su condena en su casa. Luego, a través de otro artificio, lo declararon muerto y hasta le hicieron su sepelio. ¿Y qué ocurre? Quirinito, que no solamente está vivo, sino que nunca ha tenido cáncer, nunca ha muerto, nunca ha estado enfermo y que ahora está desaparecido. Nadie sabe dónde él está. En esos días se robaron en este país 2 aviones. 2 aviones. 2 avionetas que una de ellas apareció en un aeropuerto abandonado en la frontera de Venezuela con Colombia. Y ahí supuestamente esa avioneta, cuando iba a aterrizar, mató a 2 personas
de los que estaban colaborando con los que habían ido en esa avioneta. A mí realmente, a nosotros tienen que demostrarnos lo contrario, pero esos robos de esas dos avionetas hay que investigar profundamente, porque nosotros lo vemos bien involucrado, bien relacionado con el acontecimiento de la muerte del famoso Quirinito en esos días. Que de hecho, ingeniero, no sé, sáqueme de mi error, porque puede ser que yo esté errando con esto, pero yo tengo entendido que una avioneta o un avión, un jet, lo que sea, es rateado. Sí, lo rastrean, o sea, no hay una ruta aérea que no sea monitoreada, y si no tiene permiso le están haciendo un llamado. Claro, mira, yo tuve la oportunidad de trabajar durante 3 años en aeronáutica civil. Bien. Y yo trabajé tanto en el aeropuerto Las Américas, 1 año y pico, trabajé casi 2 años en el aeropuerto de Las Américas, y después trabajé en el aeropuerto ya desaparecido de Herrera. Bien. Y que yo ahí tenía relaciones con los controladores aéreos, que son los que trazan la ruta. Trazan la ruta y le van diciendo a los pilotos qué pueden y qué deben ir haciendo a cada paso, porque los pilotos no se gobiernan. No. Los pilotos tienen que guiarse por lo que le va diciendo en torre de control. En la torre de control, que es donde están los controladores aéreos. Pero los controladores aéreos también utilizan un artefacto, un equipo que se llama radar. Todos los países tienen varios radares que le permiten la ubicación de cada avión dentro de su territorio. Por eso que se le puede decir, el controlador aéreo sabe exactamente dónde está cada nave y puede llevar el control para que no haya un accidente, de que una colisión de un accidente aéreo, porque para eso está que tiene que bajar a tanto metro o a tanto grado, o que se desvíe para que luego tome su mismo curso. Entonces, la verdad es que yo creo, Jesús Ogando cree que a Quirinito lo sacó el gobierno del país, y lo sacaron en una de esas dos avionetas, y yo creo que fue en la avioneta que apareció allá en la frontera, y los dos que supuestamente, porque para que una avioneta atropelle 2 personas, además para que atropelle uno es difícil, pero muy difícil, y mucho menos 2. Para mí esos 2 lo sacaron de circulación, lo mataron para no dejar testigos. Entonces, ese caso del famoso Quirinito, donde ha involucrado un médico legista, donde ha involucrado fiscales, donde ha involucrado jueces, donde ha involucrado doctores, sí, donde ha involucrado clínicas, donde ha involucrado muchísima gente, no hay una persona que haya sufrido consecuencias de sus hechos por ese caso. Aquí en este país hace falta mucho de lo que es régimen de consecuencias, que se le pueda, que cada quien que cometa una falta, lo que hablábamos de la Junta Central Electoral, claro, oiga, cada quien en su lado tiene que hacerse responsable de su área. ¿Tú sabes lo que pasó en estos días? La famosa Cámara de Cuentas no declaró limpia, sin ningún problema de corrupción, sin ningún problema contable. La supuesta auditoría Roberto Rosario no tiene nada, y la Junta Central Electoral anterior está limpia, según lo establece el informe de la Cámara de Cuentas. Entonces, ¿a dónde vamos a llegar como país?
de esa manera. Ok, la anterior también está limpia. Ujú. ¿Y en qué año fue que se compraron los escáneres? En la anterior. ¿Y entonces? Sí, pero es que mientras tengamos una cámara de cuenta nombrada por los mismos actores que quieren ser lo mismo que cometen los hechos de corrupción y que quieren que a ellos se les trate con impunidad, no vamos a tener un país balanceado. La Cámara de Cuentas, que es una institución que se supone de contrapeso del gobierno, es nombrada por el mismo gobierno. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Nosotros tenemos una propuesta para la escogencia de la Cámara de Cuentas, y es que la Cámara de Cuentas sea escogida por los legisladores de la oposición. O sea, que los legisladores de todos los partidos que no pertenezcan al partido de gobierno sean los que elijan a la Cámara de Cuentas, para que tengamos una Cámara de Cuentas que sea contrapeso del gobierno y que pueda ser una Cámara de Cuentas que llame a cuentas como realmente debe ser. Y que den informe. Sí, otra noticia que ocurrió este año pasado fue la famosa masacre, el famoso atentado en Texas, en una iglesia pequeña, donde fallecieron 26 personas y 20 quedaron heridas. Así es. Este acontecimiento conmocionó gran parte del mundo también, porque en esa comunidad, que es una comunidad pequeña, y que la iglesia también era una iglesia pequeña, no había un miembro de la iglesia que no tuviera familiares, un familiar, un relacionado muerto o herido, o las dos cosas, o varios. Y en la comunidad lo mismo. Y eso fue un hecho que nos conmocionó a nosotros, porque esa persona que atentó contra esos pobres cristianos que estaban allí adorando a su Dios, esos que él mató no tenían nada que ver, eran personas inocentes con relación a su caso. Independientemente de que usted no tiene derecho a matar a nadie porque tenga un caso contra esa persona. Peor, si las personas que usted está matando no tienen nada que ver con el caso suyo. Entonces, tenemos que crear conciencia. No podemos nosotros, los seres humanos, estar atentando contra nadie. Si tenemos algo contra alguien, vaya a los jueces, vaya a la justicia, someta un caso a la acción de la justicia, y que sea la justicia la que determine el castigo que debe darle a esa persona. Entonces, ese caso de esa atentado en Texas también fue otra de las noticias que ocurrieron durante este año. Otra noticia que ocurrió durante este año fueron 3 huracanes que devastaron el Caribe, especialmente la isla de Puerto Rico. El huracán María lo dejó totalmente destruida. Hoy se cumplen 100 días del huracán María y todavía la electricidad está solamente alrededor de un 70% restablecida en Puerto Rico. Entonces, los huracanes fueron Irma, que Irma fue categoría 5, María y José. Pasaron otras tormentas y por la zona también, pero estos 3 fueron los que más daño causaron, especialmente en las Antillas Menores, aunque en las Antillas Menores, por ser una ruta más directa de los huracanes, están más preparados y como casi todos los años pasan por esas islas varios huracanes, ellos están mejor preparados que nosotros y que Puerto Rico para el embate de un huracán de estos. La verdad es que Puerto Rico quedó totalmente destruida con el huracán María, y
quisiéramos que pronto estén totalmente 100% recuperados. Sí, porque Puerto Rico quedó totalmente devastado a nivel forestal, como también con las inundaciones que duraron varias semanas, con el país inundado y con muchos sectores que no tienen aún energía eléctrica. Y agua potable también. Sí, Bueno, se le está suministrando desde otros países. Dentro de las informaciones y acontecimientos que ocurrieron en este año, vamos a mencionar algunas positivas. Una de las noticias, bueno, tenemos dos noticias en el ámbito deportivo. Nuestros peloteros, Adrián Beltré, que llegó a 3,000 hits este año, y Albert Pujols, que llegó a 600 honrones. Esas son dos noticias que llenan de satisfacción, de orgullo, de gran alegría al pueblo dominicano, porque son dos figuras. No, dos hermanos nuestros de este país, dos ciudadanos, dos de nuestros hermanos que nacieron aquí en esta tierra, y que bueno, que están descollando y están poniendo en alto nuestro país en lejanas tierras. El llegar a 3,000 hits en las grandes ligas de Adrián Beltré es un acontecimiento que él fue el número 31 en lograr esa hazaña, y el primer dominicano en que lo logre. Y la verdad es que le deseamos los mejores de los éxitos. Él es joven, bastante joven todavía, puede seguir descollando y logrando metas en ese sentido. Y Albert Pujol también le quedan todavía un par de temporadas en grandes ligas, y llegar a 600 honrones, creo que es el segundo dominicano. Sammy Sosa y él son los únicos que han... también Alex Rodríguez. Alex Rodríguez también tiene... Lo que pasa es que Alex Rodríguez, como él nació en Estados Unidos, aunque de padres dominicanos, le toca la nacionalidad dominicana, uno como que no lo menciona mucho como dominicano, pero también él es dominicano, porque el hijo de padres dominicanos, y le toca la nacionalidad, o sea que podemos mencionarlo. Quiere decir que Alex Rodríguez y Sammy Sosa y Albert Pujol son los tres dominicanos que han disparado 600 o más jonrones. A Alex Rodríguez le faltaron 4 para llegar a 700. Sammy Sosa creo que se quedó en 666, algo así. Otro de los acontecimientos positivos que ocurrieron durante este año fue el inicio de este programa Palabra a Tiempo. Así es. Sí, el 2 de octubre iniciamos con este programa, que ya en estos días cumplimos 3 meses de estar en el aire. O sea que ese acontecimiento, uno de las noticias, de las buenas noticias que ocurrieron en este año, es el hecho de que de una manera u otra Dios obró para que Algeni Pérez y quien les habla, Jesús Ogando, iniciáramos con este proyecto, un proyecto de fe, un proyecto de entrega, dedicación, buscando ser un canal de comunicación, de información, de educación ciudadana. Así es. Un canal donde podamos tener noticias, comentarios, reportajes, entrevistas, donde podamos tener no solamente informaciones, sino orientaciones y educación
para que nosotros cada día seamos un mejor país. Así es que, Argenio. Así es, yo me siento bastante agradecido de Dios por poner esta visión, por poner este desempeño entre la unión del ingeniero Jesús Ogando y yo, porque la idea surgió. Esto era algo que no lo estábamos esperando. Bueno. Que de hecho, cuando yo le llamé a usted, no sabía qué proyecto era. Luego iniciamos con lo que es la oración y todo fue fluyendo. Y hasta el día de hoy nosotros estamos agradecidos de Dios por la audiencia, toda esa persona que nos han llamado, que nos ven en la calle, o sea, que nos están siguiendo de una o de otra forma. Aquellos que no pueden ver el programa, quizás porque estén trabajando o no puedan a esa hora, pues nos siguen en Facebook y en YouTube también. Así es. Y Argenio, el testimonio de cómo surgió este programa. Por ejemplo, yo tengo, ya voy a cumplir unos 10 meses en un programa de radio en la Z101, Sí. Que me sirvió como base para poder tener este programa aquí también. Estamos allá en el programa En Familia desde la Z con el doctor José Dunker. Y estamos de lunes a viernes de 9:30 a 10 de la noche y los domingos de 6 de la mañana a 8, y hemos ido asumiendo roles de responsabilidad en ese programa, y la verdad es que el iniciar este programa contigo, Argenio, no fue un salto, porque aunque tenía esa pequeña experiencia en el programa de radio, nunca habíamos tenido experiencia en programas de televisión. Y cuando tú me llamaste, las cosas ocurriendo de tal manera que fue Dios. Yo vi la mano de Dios. Dios colocando todo en su tiempo. Sí, Dios poniendo todo en su lugar. Porque, por ejemplo, yo no estaba pensando en eso, y viniste tú y me dijiste: ingeniero, mire, yo estoy en este proyecto. Ibas a iniciar con otras personas en otro canal lejísimo, en San Luis. Y yo, entonces, quisiste que yo hacerme el primer día que ibas a iniciar, me ibas a hacer una entrevista, o quería que yo participara contigo ahí ese primer día. Fuimos a ver las condiciones. Yo te dije: Argenio, mira, este viaje para acá nos va a coger mínimo, nos va a sacar 4 horas de nuestro tiempo. Sí, yo calculé que el viaje de aquí a San Luis era alrededor de hora y media para ir y hora y media para regresar. Sí. O sea, estábamos hablando de 3 a 5 horas fácilmente, solamente en el trayecto. Y dije, bueno, vamos a ver con Adonis Díaz, que es mi amigo de hace muchos años, que tiene un canal de televisión. Vamos a hablar con él y llame Aldo. No te dije nada a ti para que tú... No, yo sé. No, porque no me gusta, antes de yo tener las cosas con cierto nivel de seguridad, no me gusta hablarla. No, porque ahí surge lo que es la mala interpretación. Entonces, después que yo hablé con Adonis, y Adonis me invitó a su programa, vinimos aquí y hablamos sobre las condiciones. Entonces te llamé y dije: mira, tenemos esta posibilidad. Y qué bueno, yo creo que ha sido una gran experiencia. Le agradecemos a Adonis el haber tenido confianza en nosotros, haber abierto las puertas desde su canal GDM Estudio TV. Yo considero que Adonis ha sido un instrumento muy eficaz de parte de Dios, porque nos abrió la puerta incondicionalmente aquí en este canal. Sí, no. Y nos dijo: usted tiene luz verde para hablar lo que ustedes quieren. Aquí no hay cortapisas, lo que ustedes quieran decir, a favor o en contra de quien ustedes quieran decirlo, no hay problema. Lógico. Con el fundamento. Tenemos que tener la delicadeza de que lo que vayamos a decir sean informaciones reales, no inventos, no especulaciones. Exacto, que sean noticias reales y con el fundamento y la ética de no destruir al individuo, sino para que la información se sepa. Sí, y
iniciamos el programa y qué bueno, hemos llegado ya a nuestro primer fin de año y tenemos que darle gracias a Dios. Así es. Porque ha sido la mano de Dios que nos ha traído hasta aquí. Darle gracias a Algeni Pérez, que fue el instrumento que Dios puso para poner esta idea en mi mente, que yo no la tenía en mi mente, y a mi familia, a mi esposa sobre todo, que nos ve casi a diario, mis hijos que me han apoyado en este proyecto, mis hermanas, mis padres y muchísima gente de nuestro entorno, mis amigos relacionados, compañeros y compañeras de diferentes lugares, hermanos de la iglesia que así es, de una manera u otra se han involucrado. Adonis Díaz, el dueño de este canal y nuestro director, ya lo dijimos, Arsenio Valdés, que es el director técnico, que ha hecho un trabajo extraordinario, a Araceli Franco, que se ha involucrado con nosotros, la doctora Araceli Franco, en estar aquí los martes trayendo temas de salud, a el licenciado Leonardo Tellería, se ha involucrado también con nosotros los lunes, temas jurídicos, temas de índole jurídico y sociales. Aneudis García. Aneudis García, que está aquí con nosotros también, y a Faustino Reyes. Bendiciones, Reyes. Faustino. Sí. Te agradecemos, Faustino, de verdad, porque estuviste con nosotros, fajado mano a mano, al igual que nuestro máster Arsenio Valdés. Yo mismo le agradezco a Dios Todopoderoso por esta bendiciones, por esta visión que Dios nos puso. Le agradezco a mi familia que han estado conmigo, me han estado apoyando, principalmente mi madre, mi hijo, mi esposa, mi padre, mi pastor Andrés Solano Urbáez. Un fuerte abrazo para él y a todas esas personas que nos han seguido, principalmente los moradores de Los Ríos. Sí, y ya para concluir el programa de hoy, decirle a todos nuestros televidentes, como ya este es el último programa. Algunos de ellos que estaban viendo el programa anterior, que dirige Adonis Díaz, ahí se informó que Algeni Pérez va a iniciar un nuevo programa a partir del martes próximo, de 5 a 6 de la tarde. Otro paso de fe. La verdad es que estamos contentos, alegres, satisfechos, gozosos de que estemos creciendo, porque ahora en vez de uno tenemos 2 programas. No quiere decir que yo voy a estar ausente de ese programa de 5 a 6 de la tarde, sino que en la medida de que Algeni me necesite o que yo tenga que participar con él en cualquier programa, estaremos ahí, y no quiere decir que Algeni se va a desentender totalmente de este programa Palabra a Tiempo, sino que cada vez que lo necesitemos esperamos que él también tenga a su disposición. Así es. Aquí. Sí, no sé si quieres decir algo, Algeni. De verdad que me siento muy maravillado de Dios por este privilegio, por esta oportunidad que me está brindando de predicar y estar ministrando lo que es su palabra, el reino de Dios y su justicia. Y como le decíamos en el programa de Adonis Díaz, de Escritorio, Otro Paso de Fe, es un programa que va a tener temas, o sea, prédicas, estudio bíblico, vas a tener entrevistas, oraciones, alabanza y sobre todo estudio bíblico. Excelente, qué bueno. Y la verdad es que es importante que ustedes sepan que ya a partir del próximo martes Algeni no va a estar fijo ya con nosotros, pero sí va a estar como colaborador, y en cualquier momento que lo necesitemos, él va a estar aquí en el programa Palabra a Tiempo. Gracias a todos ustedes, sobre todo gracias por su sintonía, por su atención, por ser parte de este programa, porque sin ustedes así nosotros
no somos nada. Si es que gracias por estos 3 meses en que hemos estado en el aire y por este primer fin de año. Y les solicitamos que siga aquí apoyándonos en su programa Palabra a Tiempo. Feliz Año Nuevo. Felicidades.